Pues buenas tardes. Vamos, como sabéis, vamos a hablar hoy sobre un tema pues realmente importante. Es un tema pues como para reflexionar también en él, y que, como habéis visto en la página web, etcétera, pues lleva como título El ser y el saber. Si tenemos nosotros que, en primer lugar, pues empezar por definir lo que es el ser, pues diremos que el ser en sí mismo pues se refiere a nuestro Dios interior profundo, a nuestro Padre espiritual. Los seres humanos somos una partícula de Dios, pero no somos Dios, pero sí tenemos una partícula de Él en nosotros, que podemos denominar pues como alma, conciencia. Esto sería pues el ser. El saber es el conocimiento o la herramienta que nos permite llegar al ser. Este saber, pues diremos que el saber esotérico se puede adquirir de dos formas. El saber que nos permite llegar hasta nuestro ser se puede adquirir de dos formas. Uno sería a través del autoconocimiento, a través de la revelación, a través de la autoexperiencia, lo que Hermann Hesse, si alguno de vosotros habéis leído algún libro de él, maravillosos libros, de Hermann Hesse, uno de ellos, por ejemplo, se titula pues Siddhartha, ¿no? Siddhartha define precisamente a eso, a alguien que tiene un saber esotérico y que lo ha adquirido a través de su propia experiencia, del autoconocimiento. Sin embargo, también existe otra forma de adquirir el saber esotérico, que consiste pues que al principio del camino, al principio, no siempre, al principio del camino, pues se dan las claves de forma intelectual, para que esa persona pueda, a través de ese conocimiento intelectual, llegar al ser. Esa segunda forma, a través del conocimiento intelectual, es lo que estamos haciendo nosotros en este preciso momento. Transmitir sistemas, etcétera, no solo en esta conferencia que damos hoy, sino también en anteriores, ¿no?, que se han dado, y se transmite ese saber intelectual que, si se aplica correctamente, permite que la persona llegue hasta el ser. También hay que decir que antiguamente, déjala abierta igual, porque si no era más caro. Antiguamente el saber esotérico se daba con cuentagotas. No era algo que todo el mundo, no era accesible para todo el mundo. Por ejemplo, en el antiguo Egipto, pues uno requería el tener que entrar en templos de misterios. Buenas tardes, ¿puedes sentaros? Para que allí los sacerdotes, etcétera. Déjanos la puerta un poco abierta, si no te importa. ¿Nos puedes dejar la puerta un poco abierta? Es que hace calor. Por eso. Sí, está bien, gracias. Por ejemplo, como digo, en el antiguo Egipto, este tipo de saber, pues la persona tenía que pasar muchísimas pruebas para que se les fuese dando con cuentagotas. Actualmente, en estos momentos, pues dentro de lo que es el gnosticismo, este tipo de saber esotérico, este tipo de saber espiritual, se da de forma abierta y pública a todo aquel que lo quiera escuchar, ¿verdad? Entonces, dentro del camino espiritual, lo más importante para poder avanzar, lo más importante es que se mantenga un equilibrio.
conseguir un equilibrio entre el ser y el saber. Y esto puede parecer fácil de palabra, sí, pero no es tan sencillo. Porque quien consigue un equilibrio entre lo que es y lo que sabe, se convierte en un ser iluminado. Entonces, no vemos seres iluminados por cada esquina de la calle, porque eso no es algo fácil de conseguir. Y es sobre lo que vamos a ir tratando hoy, sobre todo con ejemplos. Con ejemplos. Nosotros, en primer lugar, pues actualmente, por ejemplo, en Occidente, porque en Oriente quizá es un poco distinto, pero aquí en Occidente, por ejemplo, podemos tener determinados conocimientos de saber esotérico, ¿no? Algunos son falsos, otros son más profundos, otros menos, ¿no? Pero si conseguimos un saber esotérico más o menos auténtico y lo llevamos a la práctica, ese saber se acaba convirtiendo en ser. Un ejemplo de esto, pues cuando aquí hemos dado, por ejemplo, las técnicas concretas, precisas, claras, específicas, sobre cómo realizar un desdoblamiento astral consciente, por ejemplo, y poder acceder conscientemente a la cuarta dimensión, porque han habido ocasiones en que se ha dado ese tema aquí, pues se explica, ¿no? Vamos primero a relajar el cuerpo, estos mantras, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, etcétera, ¿no? Y uno tiene el saber, porque se lo están dando de forma intelectual. Cuando uno llega a su casa y con voluntad y constancia cada día insiste en llevar a la práctica ese saber intelectual, llegará un día, tarde o temprano, que experimentará lo que es un desdoblamiento astral. Entonces ya no será un mero saber. Ese saber se habrá equilibrado con el ser. ¿Por qué? Porque lo habrá experimentado. Y esa persona no sabrá lo que es un desdoblamiento astral porque alguien se lo haya explicado. Esa persona en sí misma habrá vivido lo que es un desdoblamiento astral. Y entonces se habrá producido el equilibrio entre lo que sabe y lo que es. Y así es como avanzamos. Porque si en el camino espiritual lo único que hacemos es introducir datos intelectuales en nuestra mente, avanzar espiritualmente no vamos a avanzar nunca. Porque el camino espiritual es un camino 100% práctico. Bien. El equilibrio, como digo, entre el ser y el saber, pues, entre el ser y el saber, vamos a intentar explicarlo todavía un poquito más bien, para que lo podamos, pues, entender. Y lo vamos a ver con un ejemplo. Imaginémonos nosotros que hubiera una persona que fuese ignorante en cuanto al conocimiento esotérico, ¿no? Al conocimiento espiritual. Y esa persona, nosotros quisiéramos ayudarla espiritualmente para que avanzase, ¿no? Alguien podría decir, bueno, ¿y cómo la podríamos ayudar? Bueno, pues si no tiene conocimientos, vamos a empezar por darle el conocimiento, ¿no? Pues no, sería al revés. Para que una persona pueda llegar a comprender el conocimiento espiritual, tiene que tener un mínimo de nivel de ser. Si nosotros analizásemos a esa persona, hablando con ella, veríamos claramente que es una persona ignorante porque no tiene una base esotérica de fondo. Si siguiésemos analizándola, podríamos llegar también a la conclusión de que es una persona que tampoco tiene nivel de desarrollo en lo que se refiere al ser. Eso lo delata el comportamiento. Una persona iracunda, una persona caprichosa, una persona con mal carácter, una persona perezosa, abandonada.